Su hija siempre estaba enferma. Eso me decían cada mes. Sus fiebres, las interminables visitas al médico, los estados de ánimo frágiles, los miedos susurramos que flotaban en el aire vibrante del penthouse en la Condesa. Pero nadie me preguntaba nunca qué era lo que yo veía detrás de las puertas cerradas. Tal vez tú también cuidas niños cuyos padres nunca notan tus esfuerzos, o limpias mientras la casa está en silencio. Dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy te va a llegar al corazón. Me llamo Margarita, y quiero contarte sobre los 3 años que pasé en una torre de cristal en Polanco, cuidando a una niñita que se convirtió en mi mundo entero. 3 años viendo cómo sufría mientras todos a su alrededor vivían en una ceguera voluntaria. 3 años siendo la única que verdaderamente veía lo que le estaba pasando a una criatura inocente, en una casa llena de millones pero vacía de amor. Todavía puedo oler ese aroma antiséptico que parecía seguir a la pequeña Ava Méndez por todas partes. No el olor limpio de un hogar bien cuidado, sino algo clínico, frío, como el área pediátrica del Hospital ABC donde pasamos tantas noches sin dormir. El penthouse de los Méndez, en Avenida Masaryk, tenía 47 ventanas. Las conté durante las largas horas que pasé paseándome con Ava en brazos, viendo cómo brillaban las luces del Distrito Federal como estrellas distantes, mientras ella ardía con otra misteriosa calentura. Mis manos lo recuerdan todo. La manera en que sus deditos se enrollaban alrededor de los míos cuando el dolor la atacaba por oleadas. Cómo su cabello rubio platinado se sentía como seda contra mis palmas rugosas. Manos que habían pasado 63 años trabajando, lavando, doblando, limpiando, cuidando a todos menos a mí misma. Recuerdo el peso de su cuerpecito frágil, apenas 14 kilos a los 4 años, cuando la mayoría de los niños de su edad eran robustos y corrían libremente en el Chapultepec, que quedaba apenas a unas cuadras. La mañana que entré por primera vez a ese penthouse, mi corazón ya estaba roto. Había respondido a su anuncio en el Universal. Se busca nana experimentada para niña delicada. Excelentes referencias requeridas. Sueldo arriba del promedio. Las palabras me habían saltado de la página mientras estaba sentada en mi pequeño departamento en la del Valle, rodeada de facturas médicas que nunca podría pagar y recuerdos que nunca podría borrar. Verás, yo había perdido a mi propia hija hace 25 años. Mariana. Tenía 7 años cuando el cáncer se la llevó, y desde entonces había estado tratando de llenar el hoyo en mi corazón, cuidando a los hijos de otras personas. Pero la familia Méndez era diferente a todas las demás. No solo eran ricos, eran pobres emocionales, de maneras que nunca había encontrado antes. Ricardo Méndez había hecho su vasta fortuna invirtiendo en la Bolsa Mexicana de Valores, construyendo un imperio que se extendía por todo el distrito financiero de Santa Fe. Su patrimonio neto se estimaba en más de 5,000 millones de pesos, con inversiones en todo, desde bienes raíces comerciales hasta Bitcoin y criptomonedas. Solo el penthouse valía 500 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de toda su abundancia financiera, había una pobreza de espíritu en esa casa que me helaba hasta los huesos. La señora Elena Méndez era una exmodelo de pasarela que todavía se movía por la vida como si las cámaras siguieran cada uno de sus pasos. Era impresionante, fría como mármol de invierno, y tan emocionalmente disponible como una revista de modas. Me hablaba con oraciones cortantes, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. «Margarita, verás que Ava requiere supervisión constante», me había dicho ese primer día, sus uñas manicuradas haciendo clic contra la pantalla de su iPhone, mientras navegaba por lo que parecían portafolios de inversión. Siempre ha sido enfermiza, muy delicada. Los doctores dicen que es su constitución, pero no podemos ser demasiado cuidadosas. Esa primera noche, mientras arropaba a Ava en su cama de princesa, que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente, me miró con ojos que guardaban demasiado conocimiento para una niña de 4 años. Eran del azul más pálido, casi gris, como nubes de tormenta acumulándose sobre el zócalo. No sonrió, no habló, solo me observó con la cautela de un animal herido. «¿Me vas a lastimar?»,
susurró tan quedito que casi no la escuché. Mi corazón se hizo pedazos ahí mismo en ese cuarto rosado y dorado, rodeada de juguetes que costaban miles de pesos cada uno, pero que nunca habían sido usados para jugar, libros con páginas pristinas que nunca habían sido leídos en voz alta, peluches acomodados más para decoración que para consuelo. «Ay, mi niña preciosa», le dije, sentándome en la orilla de su cama y acariciando suavemente su cabello. «Yo nunca te haría daño. Nunca. Estoy aquí para cuidarte, para mantenerte segura». Me estudió la cara por un largo momento. Luego, lentamente, con vacilación, alcanzó mi mano. Sus deditos estaban helados a pesar de la fiebre que había estado ardiendo por 3 días. Esa noche la sostuve mientras temblaba y lloraba, y me hice una promesa a mí misma y a ella. Protegería a esta niña con todo lo que tenía, aunque me costara todo. La rutina que habían establecido era agotadora y extraña. Cada mañana a las 5:30, preparaba el desayuno de Ava. Avena sin sabor, té aguado, pan tostado cortado en cuadros perfectos. Estaba en una dieta restringida, decían, por su estómago sensible. Mientras el resto de la familia comía fruta fresca y pasteles de la pastelería ideal, Ava recibía galletas saladas y agua simple. La vestía con ropa que siempre le quedaba grande, siempre en colores pálidos que la hacían verse aún más frágil de lo que era. Luego venían las medicinas matutinas, pastillas que parecían multiplicarse cada semana, cada una recetada by un especialista diferente en diferentes hospitales de la ciudad. La veía luchar para tragarlas, su carita arrugándose de disgusto, y algo profundo en mi estómago me decía que esto no estaba bien. Pero ¿quién era yo para cuestionar? Solo era la nana, solo la empleada. Solo una viejecita de la del Valle que nunca había terminado la preparatoria y cuya mayor credencial era un corazón roto que entendía el sufrimiento. Los días se mezclaban en una neblina de citas médicas, corridas a la farmacia y largas horas en salas de espera de hospitales que olían a desinfectante y desesperación. El ABC, el Hospital Español, el Médica Sur. Los conocíamos todos. Solo las cuentas médicas podrían haber financiado un pequeño negocio, pero el dinero nunca fue problema para los Méndez. El portafolio de inversiones de Ricardo generaba más en dividendos cada mes de lo que la mayoría de las familias ganaba en un año. Lo que más me impresionaba era lo desapegada que estaba Elena durante estas crisis médicas. Cuando Ava tenía fiebres de 40 grados, yo era la que la llevaba corriendo a emergencias mientras Elena terminaba su clase de pilates o asistía a otra comida benéfica en el club de industriales. Cuando Ava se desplomó en el pasillo un martes por la mañana, su cuerpecito convulsionando, yo fui quien llamó a los paramédicos mientras Elena estaba en su facial semanal en el spa. «Es solo que es delicada», decía Elena cuando alguien preguntaba sobre la constante enfermedad de Ava. «Algunos niños nacen así. Tenemos mucha suerte de tener a Margarita. Es tan devota». Devota. Esa palabra se volvió una jaula, una forma de descartar mis preocupaciones y observaciones como mero apego emocional, en lugar de la mirada experimentada de alguien que había pasado décadas cuidando niños. Pero sí era devota. Completamente. Desesperadamente devota de esta niñita que nunca había conocido un día sin dolor, que se encogía cada vez que los adultos alzaban la voz, que escondía galletas bajo su almohada como una prisionera guardando raciones. Por las noches, cuando el penthouse se quedaba en silencio y las luces de la ciudad pintaban patrones en los pisos de mármol, Ava se subía a mis piernas y me susurraba historias. No cuentos de hadas o fantasías infantiles, sino relatos extraños y perturbadores de cosas que no tenían sentido. «Mami me da medicina especial cuando está enojada», me dijo una noche, su voz apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado. «Me duele la pancita, pero dice que es bueno para mí». «¿Qué tipo de medicina especial, corazoncito?», le pregunté, tratando de mantener mi voz estable. «La transparente, del frasco de su baño. Dice que me ayuda a ser una niña buena». Se me heló la sangre. Nunca había visto ninguna medicina transparente recetada para Ava, y yo era quien le daba todas sus medicinas. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pasillo afuera de su cuarto, mi mente corriendo con posibilidades que no quería considerar. A la mañana siguiente,
Traté de acercarme a Elena sobre el comentario de Ava. Estaba sentada en su oficina privada, la que tenía ventanas del piso al techo con vista al Chapultepec, revisando lo que parecían reportes de inversión en Bitcoin en múltiples pantallas de computadora. Señora Méndez, quería preguntarle sobre las medicinas de Ava. Margarita, su voz podría haber congelado el lago de Texcoco. No te pago para hacer preguntas. Te pago para seguir instrucciones. Ava recibe las medicinas que sus doctores le recetan. Nada más, nada menos. Pero mencionó algo sobre medicina de su baño. Elena levantó la cabeza bruscamente, sus ojos destellando con algo que pareció pánico antes de cambiar rápidamente a enojo. Ava tiene una imaginación activa. Dice muchas cosas que no son ciertas. Seguramente alguien con tu experiencia sabe que los niños a menudo inventan historias para llamar la atención. Sí, señora, dije quedito, pero algo en su reacción me dijo que Ava no había estado inventando nada. Esa tarde, mientras Elena estaba en su comida semanal con las otras señoras de Polanco, me encontré limpiando el baño principal. Era enorme, más grande que todo mi departamento en la del Valle, con mostradores de mármol y un botiquín que parecía una farmacia pequeña. No debería haber mirado. Sabía que estaba mal, pero algo me obligó a abrir ese gabinete, y lo que encontré hizo que mis manos temblaran y mi corazón se acelerara. Frascos y frascos de medicamentos. Ninguno recetado para Elena. Jarabe de ipecacuana, algo usado para inducir vómito. Insulina, aunque Elena no era diabética. Sedantes. Analgésicos. Y allí, detrás de las cremas faciales y sueros caros, un frasco pequeño de líquido transparente sin etiqueta. Reconocí algunos de estos medicamentos de mis años trabajando en hospitales antes de volverme nana. Individualmente, podrían explicarse. Juntos, pintaban una imagen que me revolvió el estómago. ¿Qué clase de madre guarda medicinas específicamente diseñadas para enfermar a alguien? Esa noche, observé a Elena más cuidadosamente, la forma en que insistía en darle sus vitaminas a Ava personalmente, la forma en que sonreía cuando Ava no podía retener la cena, la forma en que llamaba al médico familiar cada vez que Ava parecía estar sintiéndose mejor. Está teniendo otro episodio, decía por teléfono, su voz pesada con preocupación teatral. Sí, creo que necesitamos aumentar la dosis. Mi pobrecita simplemente no se puede aliviar. Comencé a llevar un diario secreto, documentando todo lo que observaba, las fechas cuando Ava se enfermaba, lo que comía, cuando Elena estaba sola con ella, el líquido transparente misterioso que aparecía y desaparecía del botiquín. Emergió un patrón que me helaba la sangre. Ava siempre estaba más enferma después de pasar tiempo a solas con su madre. Siempre. Pero ¿quién me creería? Tenía 63 años. Era una mujer de la del Valle sin entrenamiento médico y sin pruebas, excepto las observaciones de una nana con el corazón roto. Ellos eran los Méndez, realeza chilanga, que valían miles de millones, con conexiones en todo el establishment médico y social de la ciudad. El punto de quiebre llegó una mañana helada de febrero. Ava había estado sintiéndose mejor por casi una semana, riéndose, jugando, comiendo comida real en lugar de solo galletas y té aguado. Tenía color en las mejillas por primera vez desde que la conocía. Margarita, me dijo esa mañana mientras le cepillaba el cabello, me siento fuerte hoy. Como que podría correr hasta el Chapultepec. Mi corazón se llenó de alegría. Entonces tal vez lo haremos, corazoncito. Tal vez hoy vamos a darles de comer a los patos en Chapultepec. Pero Elena tenía otros planes. Entró al cuarto como una nube de tormenta, cargando una taza de lo que decía era té especial para niños. «Tómate esto, mi amor», arrulló, su voz goteando dulzura falsa. «Mami te lo hizo especialmente». Vi cómo se le cayó la cara a Ava. La luz se le apagó en los ojos. Miró la taza como si fuera veneno. «No tengo ganas de té, mami. Mi pancita se siente bien hoy. Tómatelo». La voz de Elena era acero envuelto en terciopelo. Ahora. Las manos de Ava temblaron mientras se llevó la taza a los labios. En una hora, estaba vomitando violentamente, su cuerpecito sacudido por dolor y fiebre. Elena llamó al doctor, su voz llena de preocupación practicada. «Simplemente no lo entiendo.
le dijo por teléfono mientras yo sostenía el cabello de Ava mientras vomitaba en el baño. Estaba tan bien, y luego esta recaída tan repentina. Sí, creo que necesitamos considerar un tratamiento más agresivo. Mai. Esa noche, mientras Ava dormía inquieta en mis brazos, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No podía probar lo que Elena le estaba haciendo a su hija, pero tampoco podía quedarme ahí viendo sin hacer nada. Comencé a recolectar secretamente muestras de todo lo que Ava consumía cuando Elena estaba involucrada. Los tés especiales, las vitaminas, el líquido transparente que a veces veía que Elena le agregaba al jugo de Ava cuando pensaba que nadie estaba viendo. También comencé a tomar fotografías, fotos del botiquín de Ava, los frascos en el baño de Elena, los síntomas misteriosos que aparecían y desaparecían en patrones que no tenían sentido médico. Pero necesitaba ayuda, y sabía exactamente dónde conseguirla. Mi sobrino Tomasito trabajaba como técnico de laboratorio en el Hospital General. Si alguien podía probar estas muestras discretamente, era él. Tía Maggie, me dijo cuando le hablé esa semana. Lo que describes suena como síndrome de Munchausen por poder. Es cuando un cuidador deliberadamente enferma a alguien para recibir atención y simpatía. Pero Elena es su madre, protesté. Las madres no lastiman a sus propios hijos. Algunas sí, dijo Tomasito quedito. Más de lo que piensas. Y las ricas a menudo son las más difíciles de atrapar porque tienen acceso a los mejores doctores y las historias más convincentes. Aceptó hacer pruebas a las muestras que le llevé, pero me advirtió que cualquier cosa que encontráramos tendría que reportarse a las autoridades, sin importar las consecuencias. ¿Estás preparada para eso, tía Maggie? Esta gente tiene millones de pesos, y los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Te podrían destruir. Pensé en la cara de Ava esa mañana cuando dijo que se sentía fuerte. Pensé en todas las noches que la había sostenido mientras sufría innecesariamente. Pensé en mi propia hija, Mariana, y cómo habría dado cualquier cosa por intercambiar lugares con su dolor. Estoy preparada, le dije. Esa niñita se merece a alguien que luche por ella. Los resultados llegaron 2 semanas después y confirmaron mis peores miedos. El té especial contenía jarabe de ipecacuana. Las vitaminas estaban adulteradas con sedantes. El líquido transparente era insulina, que podía causar caídas peligrosas de azúcar en sangre en una niña no diabética. Elena Méndez había estado envenenando sistemáticamente a su propia hija por años, creando enfermedades que requerían tratamiento médico caro, generaban simpatía de su círculo social y mantenían a Ava débil y dependiente. Pero antes de que pudiera descifrar cómo reportar esto a las autoridades sin destruirme en el proceso, Elena tomó una decisión que me quitó la elección. «Margarita», me dijo un viernes por la mañana, su voz más fría de lo que jamás la había escuchado. «Ya no necesitaremos tus servicios». ¿Perdón? Las palabras me pegaron como un golpe físico. Ricardo y yo hemos decidido que Ava necesita cuidado más especializado. La vamos a mandar a una institución residencial en Suiza, muy exclusiva. Se especializan en niños con necesidades médicas complejas. Se me convirtió la sangre en hielo. Una institución residencial significaba que Elena tendría control completo sobre la historia de Ava, su tratamiento, su mismísima vida, sin testigos. Nadie que cuestionara la narrativa que Elena había construido cuidadosamente. «¿Qué hay de su mejoría esta semana?», pregunté desesperadamente. «Ha estado tanto mejor». «Temporal», dijo Elena con un gesto desdeñoso. «Los doctores dicen que estas mejorías breves son comunes antes de recaídas mayores. Necesitamos estar preparadas para lo peor». Y estaba mintiendo. Podía verlo en sus ojos, escucharlo en el ligero temblor de su voz. Elena Méndez estaba aterrada de que alguien se estaba acercando demasiado a la verdad, y esa alguien era yo. Me gustaría despedirme de Ava. «No será necesario. Limpia tu cuarto. Te quiero fuera esta tarde. Daremos referencias, por supuesto, pero creo que es mejor que no contactes a nuestra familia otra vez. Nunca». Me entregó un sobre grueso con efectivo. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida, suficiente para cubrir varios meses de renta y gastos. Dinero de culpa, dinero de silencio.
mientras empacaba mis pocas pertenencias en el cuartito que había llamado hogar por 3 años. Se me partió el corazón por la niñita que dormía al final del pasillo, sin darse cuenta de que la única persona que verdaderamente veía su sufrimiento estaba siendo desterrada de su vida. Le había fallado, igual que le había fallado a mi propia hija. Pero mientras doblaba mi uniforme por última vez y metí el diario de evidencia en mi maleta, me di cuenta de algo que me dio fuerza. Elena Méndez acababa de cometer el error más grande de su vida. Me había dejado ir con pruebas de lo que había estado haciendo y ahora no tenía nada que perder. Esa tarde, mientras salía del penthouse de los Méndez por lo que pensé sería la última vez, cargando mi maleta y mi corazón roto, no me fui a casa a la del Valle. En lugar de eso, fui directamente a las oficinas del DIF en el centro de la ciudad. Necesito reportar abuso infantil, le dije a la trabajadora de admisión, una mujer cansada como de mi edad, que probablemente había escuchado todas las historias que había que escuchar. ¿Cuál es la naturaleza del abuso?, preguntó sin levantar la vista de sus papeles. Abuso médico. Una madre está envenenando a su hijita de 4 años para enfermarla. Eso le captó la atención. Por las siguientes 4 horas, conté mi historia a un desfile de trabajadores sociales, investigadores y supervisores. Les mostré mi diario, mis fotografías, los resultados de las pruebas que Tomasito había proporcionado. Describí cada síntoma, cada patrón, cada bandera roja que había observado durante 3 años de acceso íntimo a la vida diaria de la familia Méndez. La investigadora asignada al caso era una mujer de ojos agudos, llamada Detective Rosa Santos, que se especializaba en crímenes contra niños. Escuchó sin juicio mientras le expliqué cómo una familia que valía más de 5,000 millones de pesos había estado usando su riqueza y conexiones para encubrir abuso sistemático. Señora Margarita, me dijo cuando terminé, lo que está describiendo es extremadamente serio. Los casos de abuso médico infantil son complejos y difíciles de probar, especialmente cuando la familia tiene recursos como los Méndez. ¿Está absolutamente segura de lo que presenció? Sostuve a esa niña a través de dolor que ninguna niña de 4 años debería experimentar jamás. Dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas corriendo por mis mejillas. Vi a su madre envenenarla con medicinas que se suponía que la iban a curar. Estoy segura. Entonces vamos a necesitar su ayuda para salvarla, dijo la detective Santos. Porque si lo que está diciendo es cierto, Ava Méndez está en peligro inmediato. La investigación se movió más rápido de lo que había esperado. En 24 horas, la detective Santos había obtenido órdenes judiciales de emergencia para examinar el botiquín de Elena Méndez, los registros médicos de Ava y los documentos financieros de la familia. Lo que encontraron pintó una imagen de abuso que era aún peor de lo que había imaginado. Elena había estado facturando a compañías de seguros y a los fondos de inversión en criptomonedas de Ricardo por cientos de miles de pesos en tratamientos médicos innecesarios durante años. Había ido de doctor en doctor por toda la ciudad. Encontrar especialistas que ordenaran pruebas y procedimientos caros basados en sus descripciones dramáticas de los síntomas de Ava. Pero más dañina que el fraude financiero era la evidencia médica. Cuando los investigadores hicieron pruebas de sangre y cabello de Ava, encontraron trazos de múltiples sustancias que nunca deberían haber estado en el sistema de una niña. Sedantes, eméticos, insulina, un cóctel químico diseñado para crear síntomas misteriosos que confundirían a los doctores y generarían simpatía. El arresto pasó un martes por la mañana, mientras yo estaba dando mi declaración formal en la oficina del fiscal. Elena Méndez, socialité y filántropa, fue esposada en su clase de pilates en un estudio exclusivo en Avenida Presidente Masaryk, acusada de poner en peligro a un menor, fraude médico y lesiones agravadas. La noticia explotó por la escena social de la Ciudad de México como una bomba. La familia Méndez, con su vasta fortuna en acciones y bienes raíces, sus inversiones en Bitcoin y fundaciones benéficas, había estado escondiendo un secreto que destrozó su imagen cuidadosamente construida de perfección. Ricardo Méndez emitió una declaración por medio de sus abogados, reclamando que no tenía conocimiento de las acciones de su esposa, que había estado viajando extensivamente por negocios y había confiado en Elena completamente con el cuidado de Ava.
Su firma de inversión inmediatamente se distanció del escándalo, pero el daño a su reputación fue catastrófico. En una semana, millones de pesos en activos habían sido congelados como parte de la investigación. El penthouse en Masaryk fue confiscado como evidencia del estilo de vida lujoso financiado parcialmente por fraude de seguros. El imperio financiero Méndez, construido en la Bolsa Mexicana de Valores e inversiones en criptomonedas, se desplomó mientras los inversionistas huyeron y los fiscales examinaron cada transacción. Pero todo eso era secundario al resultado más importante. Ava estaba segura. Me permitieron visitarla en la unidad pediátrica especializada donde estaba siendo evaluada y tratada. Cuando entré a su cuarto, estaba sentada en la cama, coloreando en un libro. Por primera vez desde que la conocía, se veía como una niña normal de 4 años. ¡Margarita!, gritó, soltando su crayón y alcanzándome con brazos que parecían más fuertes de lo que habían estado jamás. Te extrañé muchísimo. Los doctores dicen que me estoy aliviando. Dicen que tal vez ya no necesite más medicinas. La abracé fuerte, respirando el aroma dulce de su cabello sin ese olor subyacente de antiséptico y enfermedad que siempre se le había pegado. Se sentía sólida en mis brazos, real, presente de una manera que nunca había estado antes. «Yo también te extrañé, corazoncito», le susurré, «más de lo que puedes saber jamás». Durante las siguientes semanas, mientras el juicio de Elena Méndez dominaba las noticias locales y el imperio empresarial de Ricardo Méndez se desplomaba bajo el peso del escándalo y el escrutinio legal, vi a Ava transformarse. Sin las dosis constantes de sustancias dañinas, su personalidad natural emergió como sol rompiendo a través de nubes de tormenta. Se reía, jugaba, comía comida real y la retenía. Dormía toda la noche sin fiebres misteriosas o dolores de estómago. Era todo lo que siempre había sabido que podía ser, si se le daba la oportunidad. Los doctores estaban asombrados con su recuperación. Años de síntomas que habían desconcertado a especialistas médicos desaparecieron en semanas de removerla del cuidado de Elena. Fue una transformación milagrosa que probó todo lo que había documentado en mi diario secreto. Pero la parte más difícil estaba por venir. Ricardo Méndez, enfrentando la pérdida de su fortuna y su libertad, hizo un acuerdo con los fiscales. A cambio de cooperar completamente con la investigación y testificar contra su esposa, recibió una sentencia suspendida y aceptó renunciar a la custodia de Ava. La pregunta era, ¿a dónde iría? Nunca esperé la llamada que llegó un lunes gris en abril. Era la detective Santos, y su voz contenía una emoción que no había escuchado antes. Algo como esperanza. «Margarita», me dijo, «tengo algo que decirte. Ricardo Méndez quiere reunirse contigo. Hay algo sobre la custodia de Ava que quiere discutir». La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en el edificio de juzgado familiar. Ricardo Méndez parecía el fantasma del hombre que había conocido. Los trajes caros se habían ido, reemplazados por un suéter gris simple que parecía colgarle en su figura disminuida. Su imperio de inversiones estaba en ruinas, sus activos confiscados o congelados, su reputación destruida. Pero cuando me miró a través de esa mesa de conferencia, vi algo que nunca había visto en sus ojos antes. Remordimiento genuino. «Margarita», me dijo, su voz ronca y quebrada. «Le fallé a mi hija. Estaba tan enfocado en construir riqueza, en inversiones de la bolsa y tratos de negocios, que no vi lo que estaba pasando en mi propia casa. Tú fuiste la única que verdaderamente se preocupó por ella». No dije nada. No había nada que decir. Los abogados me dicen que tengo opciones para la custodia de Ava. Parientes que la recibirían, familias de acogida que se especializan en niños con trauma médico. Pero pausó, pasándose las manos por cabello que se había puesto gris en los meses desde el arresto de Elena. «Pero hay solo una persona en quien confío con la vida de mi hija». Se me paró el corazón. «Señor Méndez, quiero que la adoptes, Margarita, legalmente, permanentemente. Quiero que seas su madre en todas las formas que Elena nunca fue». Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, como un puente cruzando una distancia imposible. Yo, una mujer de 63 años de la del Valle sin dinero, sin educación, sin credenciales más allá de una vida cuidando a los hijos de otras personas.
Ella, una niñita que había sido sistemáticamente torturada por su propia madre, pero que de alguna forma todavía tenía la resistencia para tener esperanza. Sé que no tengo derecho de pedir esto, continuó Ricardo. Sé que no puedo compensar por los años que estuve ausente, por la ceguera que casi le cuesta la vida a Ava, pero también sé que tú la salvaste cuando nadie más lo haría. Viste a través de las mentiras de Elena cuando yo era demasiado cobarde o demasiado egoísta para mirar. ¿Qué hay de sus activos?, pregunté quedito. ¿Su fortuna? Se rió, pero no había humor en ello. ¿Qué fortuna? La CNBV ha congelado todo mientras investigan el fraude del seguro. Las inversiones en Bitcoin, el portafolio de acciones, los bienes raíces. Todo es evidencia ahora, pero había una cuenta que Elena nunca supo. Un fideicomiso que establecí para Ava hace años, antes de que empezara cualquier cosa de esto. Es dinero limpio, inversiones legítimas que no tuvieron nada que ver con los esquemas de Elena. Varios millones de pesos que le pertenecen a Ava, y por extensión, a quien se convierta en su tutor legal. Deslizó una carpeta a través de la mesa hacia mí. Esto debería ser suficiente para darle una buena vida. Una vida segura. El tipo de infancia que se merece. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión, documentos de fideicomiso. Era más dinero del que podía haber imaginado en 10 vidas. Pero eso no fue lo que hizo que se me acelerara el corazón. Fueron los papeles de adopción, ya llenados, esperando mi firma. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué harías esto? Ricardo Méndez miró por la ventana al cielo gris de la Ciudad de México, y cuando habló, su voz era apenas audible. Porque recuerdo la noche que dejó de respirar. Recuerdo correr a su cuarto y encontrarte dándole respiración de boca a boca, devolviendo vida a mi hija cuando pensé que la habíamos perdido para siempre. Recuerdo pensar que esta mujer, este ángel, ama a mi niña más que yo. Se volteó hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Recuerdo verte sosteniéndola por 3 años y darme cuenta de que ya era su madre en todas las formas que importaban. Esto solo lo hace oficial. 3 meses después, me senté en un juzgado familiar en la Ciudad de México, usando el único vestido bueno que tenía, mientras un juez hizo oficial lo que mi corazón había sabido por años. Ava Méndez se convirtió en Ava Margarita Thompson, mi hija por ley como ya había sido por amor. Elena Méndez fue sentenciada a 12 años en prisión federal por poner en peligro a un menor, fraude médico y lesiones agravadas. La sala del tribunal estaba llena de reporteros y socialites que una vez habían adulado sobre ella en galas benéficas, ahora ansiosas por presenciar su caída. No mostró remordimiento, incluso reclamando durante su declaración de impacto a víctima que había estado tratando de ayudar a Ava, asegurándose de que recibiera atención médica apropiada. No asistía a la sentencia. Estaba demasiado ocupada ayudando a mi hija a aprender a andar en bicicleta en Chapultepec, viéndola reír mientras se tambaleaba por el sendero en rueditas de entrenamiento, su cara brillante con la alegría de una infancia finalmente permitida comenzar. Ricardo visita a veces, no seguido, y siempre con aviso por adelantado, siempre respetando los límites que hemos establecido. Está trabajando como asesor financiero ahora, habiendo perdido sus licencias para banca de inversión, pero reteniendo algunas credenciales para planeación financiera básica. Su penthouse de millones de pesos se fue, reemplazado por un departamento modesto en la Roma Norte. Las visitas son incómodas pero necesarias. Ava necesita conocer a su padre, entender su historia sin ser dañada por ella. Le dice, Ricardo ahora, no papi. Ese título está reservado para ocasiones especiales, para los momentos cuando se olvida de ser cuidadosa con sus palabras y me dice Ma, en lugar de Margarita. Vivimos en una casita en la Doctores ahora. Nada elegante, pero llena del tipo de calidez que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Hay fotos en el refrigerador, dibujos que Ava hizo en la escuela, fotos de nuestros viajes a la playa en Acapulco. Imágenes de una vida vivida simplemente pero con amor genuino. El fideicomiso que Ricardo estableció provee para el futuro de Ava. Universidad, cuidado médico, lo que necesite mientras crece. Pero vivimos modestamente con los intereses,
invirtiendo el principal en bonos estables y acciones conservadoras, para que esté ahí cuando realmente lo necesite. Nunca quiero que crezca creyendo que el dinero es la medida del valor o la seguridad. Por las noches, cuando la arropo en la camita del cuartito que pintamos morado porque es su color favorito, a veces me pregunta sobre el tiempo de antes. No sobre Elena. No hablamos de Elena, pero sobre el penthouse, sobre estar enferma, sobre los sueños extraños que a veces tiene de agujas y medicinas amargas. ¿De verdad estaba enferma, ma? Me preguntó una noche, usando esa palabra preciosa que nunca falla en hacer que se me hinche el corazón. Estabas lastimada, corazoncito, le dije, alisando su cabello. Pero no enferma. No realmente. Y ahora estás segura. Estás sana y fuerte y amada. ¿Alguna vez tendré que regresar ahí? Nunca, le prometí. Esta es tu casa ahora. Yo soy tu familia ahora. Nada va a cambiar eso jamás. Sonrió y cerró los ojos. Y me quedé ahí en el cuarto oscuro, escuchándola respirar fácil, naturalmente, sin el ronquido de congestión o el silbido de enfermedad fabricada. Pienso en esa casa a veces. El penthouse con sus 47 ventanas y pisos de mármol, ahora vendido para pagar por la defensa legal de Elena y las deudas de Ricardo. Pienso en el botiquín lleno de venenos, la charada elaborada que casi destruye a una niña inocente, la riqueza que no pudo comprar lo único que más importaba, amor genuino. Pero principalmente pienso en segundas oportunidades. En cómo la vida a veces nos da la oportunidad de reescribir nuestro final, de sanar nuestras heridas más profundas, sanándolas de alguien más. Perdí a mi hija Mariana hace 25 años por circunstancias fuera del control de cualquiera. El cáncer que se la llevó era un enemigo que no podíamos pelear, no podíamos burlar, no podíamos vencer solo con amor, sin importar cuánto lo tratáramos desesperadamente. Pero a Ava sí pude salvarla. A Ava sí pude curarla. A Ava sí pude amarla de regreso a la sanidad completa. Empieza el kinder este otoño. Una niña brillante, curiosa, sana de 5 años que quiere ser veterinaria cuando crezca, para poder ayudar a los animalitos a sentirse mejor. No tiene memoria de lo peor del abuso de Elena, y rezo todos los días que se quede así. A veces la cacbo mirando a la nada, y me pregunto qué sombras todavía se esconden en las esquinas de su mente. Pero luego se voltea hacia mí con esa sonrisa brillante, y me pregunta si podemos hacer galletas o ir al parque. Y recuerdo que los niños son más resistentes de lo que les damos crédito. El otro día, estábamos caminando por Chapultepec, dándoles de comer a los patos en el lago cerca de Mazarik. No pude evitar mirar hacia los edificios altos de Polanco, sabiendo que en algún lugar allá arriba estaba el penthouse donde ambas habíamos sufrido, y donde nuestra familia verdadera nació en el crisol de ese sufrimiento. ¿Qué estás viendo, ma? Preguntó Ava, siguiendo mi mirada. Solo recordando, dije. ¿Recuerdos buenos o recuerdos malos? Miré hacia abajo a su carita volteada hacia arriba, a ojos que brillaban con salud y curiosidad en lugar de dolor y miedo, a mejillas rosadas de aire frío y felicidad en lugar de fiebre y enfermedad. Recuerdos buenos, dije con sinceridad, porque todo eso nos trajo aquí. Asintió solemnemente, como si entendiera algo profundo sobre la naturaleza de supervivencia y sanación. Luego corrió adelante a perseguir a los patos, su risa haciendo eco sobre el agua como una canción de libertad. Tengo 68 años ahora. Mi cabello está completamente gris. Mis manos están más artríticas de lo que solían estar, y me muevo un poco más lento de lo que me movía cuando primero entré al penthouse de los Méndez hace todos esos años. Pero nunca me he sentido más viva, más llena de propósito, más agradecida por el regalo de cada día ordinario. Tenemos una rutina ahora, Ava y yo. Los sábados por la mañana son para hot cakes y caricaturas. Los domingos por la tarde son para la biblioteca, donde saca montones de libros y yo la ayudo con las palabras más difíciles. Las noches entre semana son para tarea y proyectos de arte esparcidos sobre nuestra mesita de cocina. No es glamoroso. No hay portafolios de bolsa que manejar. No hay inversiones en Bitcoin que rastrear. No hay galas sociales o eventos benéficos a los cuales asistir. Nuestra riqueza se mide en cuentos antes de dormir y besos de buenas noches.
en rodillas raspadas atendidas con paciencia, en el milagro simple de una niña que duerme tranquilamente toda la noche. Pero a veces, cuando estoy doblando ropa o lavando trastes, recuerdo a esa mujer que solía ser, la nana que cargaba su dolor como armadura, que amaba a los hijos de otras personas porque no pudo salvar al suyo propio, que aceptaba la invisibilidad como el precio de mantenerse cerca de la luz de inocencia infantil. Esa mujer me enseñó cómo pelear por alguien que no podía pelear por sí misma. Me enseñó que a veces el acto más grande de valor es rehusarse a ver para otro lado cuando todos encuentran conveniente permanecer ciegos. Me enseñó que amor sin abogacía es solo sentimiento, pero amor con abogacía puede mover montañas. A menudo me pregunto si hay otras mujeres como yo solía ser, cuidadoras que ven cosas que otros no ven, que cargan el peso de los secretos de otras personas, que aman niños más fieramente que sus propias familias. Me pregunto si se sienten tan indefensas como me sentía yo una vez, tan silenciadas, tan temerosas de decir la verdad al poder. Si eres esa mujer, si estás viendo esto y reconociéndote en mi historia, por favor sabe esto. Tus observaciones importan. Tu preocupación es válida. Tu amor no es tontería o apego excesivo. Es la forma más pura de protección. Confía en tus instintos. Documenta lo que ves. Encuentra aliados que escuchen. No dejes que nadie te convenza de que estás exagerando o imaginando cosas. Los niños dependen de adultos que están dispuestos a ver su sufrimiento y actuar sobre ello, aunque cueste todo. Sé qué tan aterrador es desafiar a personas con poder, dinero y conexiones. Sé qué tan fácil es convencerte de que estás equivocada, que personas importantes con títulos médicos impresionantes y portafolios extensos de acciones deben saber mejor que una simple cuidadora. Pero esto es lo que aprendí. El amor ve lo que el poder no ve. La proximidad revela lo que la distancia obscurece. Y a veces, la persona con menos que ganar y más que perder es la única capaz de decir la verdad. Ava tiene 7 años ahora y está prosperando de maneras que todavía me asombran. Hace amigos fácilmente, sobresale en la escuela y nunca ha pasado una noche en un hospital desde el arresto de Elena. Su risa llena nuestra casita como música. Y cada mañana cuando corre hacia mí por un abrazo antes de la escuela, me recuerda del milagro de su supervivencia. No sabe los detalles de lo que su madre biológica le hizo. Los terapeutas con los que trabajamos nos han ayudado a navegar formas apropiadas para la edad de discutir su infancia temprana sin traumatizarla más. Sabe que estaba enferma cuando era pequeña, que Elena tomó algunas decisiones muy malas y que ahora está segura. Un día, cuando esté más grande y lista para entender más, tendremos conversaciones más profundas sobre la complejidad de su historia. Pero por ahora, solo es una niñita que ama los caballos, odia el brócoli y quiere aprender a tocar guitarra. Ricardo manda tarjetas de cumpleaños y regalos navideños, siempre de buen gusto y nunca extravagantes. Se ha vuelto a casar, una mujer buena llamada Sara que trabaja como trabajadora social y entiende la complejidad de su situación. La he conocido varias veces, y creo que está genuinamente comprometida a respetar nuestra estructura familiar mientras anima a Ricardo a mantener contacto apropiado con su hija. El dinero que Ricardo dejó en fideicomiso para Ava permanece largamente intocado, creciendo establemente a través de inversiones conservadoras. Tendrá seguridad financiera cuando llegue a adulta, suficiente para perseguir cualquier educación o carrera que elija. Pero más importante, tendrá la seguridad de saber que es verdaderamente amada y valorada por quien es, no por lo que representa o provee a otros. A veces, tarde en la noche cuando la casa está en silencio, me permito llorar por todos los años que perdimos, todo el dolor que se podría haber prevenido si alguien hubiera escuchado antes. Lloro por la niñita que se preguntaba si todos la iban a lastimar, que escondía galletas bajo su almohada, que aprendió a esperar dolor como el precio de la atención, pero principalmente, celebro la resurrección que ambas hemos experimentado. Ella ha renacido de víctima a niña próspera. Yo he renacido de cuidadora doliente e impotente a madre feroz y protectora. Las cicatrices permanecen,
Todavía hay noches cuando Ava se despierta de pesadillas que no puede explicar muy bien. Hay momentos cuando instintivamente se encoge si alguien se mueve demasiado rápido cerca de su cara. Es cautelosa con profesionales médicos de maneras que me rompen el corazón. Pero también hay alegría. Alegría pura. Sin complicaciones en placeres simples. La primera vez que se subió a una montaña rusa, gritando con deleite en lugar de dolor. La primera vez que se enfermó con un resfriado ordinario de la infancia y se dio cuenta de que la medicina de verdad la hacía sentirse mejor en lugar de peor. La primera vez que se vio en el espejo y dijo, «Me veo fuerte hoy». Hemos aprendido a ser una familia en el sentido más fundamental. Dos personas que eligen amarse incondicionalmente, protegerse ferozmente y construir una vida juntas basada en confianza y cuidado genuino. Nunca esperé, a mi edad, estar empacando lonches escolares y asistiendo a juntas de maestros. Nunca imaginé que estaría aprendiendo a hacer trenzas francesas, o comprando brasiers de entrenamiento, o teniendo conversaciones sobre amistades y política del recreo. Pero aquí estamos, navegando los desafíos hermosos y ordinarios de criar a una niña a quien se le ha dado una segunda oportunidad en la infancia. Y cada día, estoy agradecida por el valor que nos trajo aquí, por la investigación que la salvó, por el juez que creyó que nuestro amor era real lo suficiente para hacerlo legal. El escándalo Méndez se desvaneció de los ciclos noticieros hace años, reemplazado por otras historias de riqueza y corrupción, otras historias de advertencia sobre poder sin controles. Pero para nosotras, los efectos ondulatorios continúan desarrollándose de maneras positivas. El caso de Ava ayudó a cambiar protocolos hospitalarios para reportar patrones sospechosos de enfermedades infantiles. La Ciudad de México implementó supervisión más fuerte para familias con reclamos médicos extensivos. La investigación reveló otros casos de abuso médico infantil que de otra forma podrían haber pasado sin detectar. La detective Santos, que se convirtió en amiga a través de los años, me dice que mi disposición para hablar inspiró a otros cuidadores a salir adelante con sus propias preocupaciones sobre niños bajo su cuidado. Estima que al menos 6 otros niños han sido protegidos porque alguien siguió el ejemplo de nuestro caso. Ese conocimiento me sostiene en los días más difíciles, cuando estoy agotada de ser madre soltera a una edad cuando la mayoría de las mujeres están contemplando el retiro. Me recuerda que nuestro sufrimiento no fue sin sentido, que el dolor de Ava llevó a protección para otros niños vulnerables. Ella quiere saber sobre su historia algún día, no los detalles brutales, sino los contornos amplios de cómo llegó a ser mi hija. Estoy preparada para esa conversación, con apoyo profesional y recursos apropiados para la edad. Lo que le diré es esto: a veces personas en las que deberíamos poder confiar toman decisiones que nos lastiman. A veces las personas que se supone deben protegernos se convierten en aquellos de quienes necesitamos protección. Pero también hay personas en este mundo que lucharán por nosotros cuando no podamos luchar por nosotros mismos, que verán nuestro valor cuando otros nos vean como desechables, que elegirán amor sobre conveniencia aunque les cueste todo. Le diré que sobrevivió algo terrible y salió más fuerte, que me enseñó sobre resistencia y esperanza, que le dio significado y propósito a mi vida que pensé se habían perdido para siempre. Más importante, le diré que se merece amor que no viene con condiciones, cuidado que no viene con costos ocultos, y respeto que no tiene que ganarse a través de sufrimiento. Estas son lecciones que todo niño debería aprender, pero lecciones que se vuelven preciosas cuando has vivido sin ellas. La casita que compartimos en la Doctores no es elegante, pero cada cuarto guarda evidencia de una vida vivida con intencionalidad y alegría. Hay fotos en cada superficie, no los retratos profesionales y posados que llenaban el penthouse Méndez, sino instantáneas cándidas de momentos reales. Ava soplando velitas de cumpleaños, construyendo castillos de arena, bailando en nuestra salita. La mesa de la cocina lleva las cicatrices de sesiones de tarea y proyectos de arte. Las paredes están pintadas en colores alegres que Ava ayudó a elegir. Su cuarto está lleno de libros que hemos leído junto, peluches con los que de verdad ha jugado, obras de arte que reflejan sus intereses genuinos, en lugar de la idea de alguien más de cómo debería verse el cuarto de una niñita.
Es un hogar construido en relaciones auténticas en lugar de transacciones financieras, en decisiones diarias de priorizar el bienestar mutuo sobre expectativas sociales o acumulación material. Pienso en el penthouse a veces, la belleza fría de la forma en que la riqueza había sido usada como escudo para crueldad, el aislamiento que venía con estatus elevado. Recuerdo los pisos de mármol que reflejaban nuestros pasos, pero nunca absorbían nuestro calor. Las vistas de la ciudad que nos mantenían separadas de comunidad real. Ahora conocemos a nuestros vecinos. Compramos en la tiendita local donde el dueño pregunta sobre las actividades escolares de Ava. Asistimos a eventos comunitarios en la biblioteca y el parque. Estamos tejidas en la tela de vida ordinaria de maneras que se sienten sólidas y sostenibles. El dinero todavía importa. Necesitamos seguridad, cuidado médico, oportunidades educacionales. Pero la riqueza no es nuestra meta o medida de éxito. Construir una vida donde Ava se sienta segura, valorada y libre para volverse ella misma. Esa es nuestra historia de éxito. Ya está hablando de universidad, aunque solo tiene 7 años. Quiere estudiar animales, o tal vez leyes, o posiblemente ambos. Quiero ayudar, me dice. Quiero asegurarme de que nadie se lastime como yo me lastimé. Su deseo de transformar su dolor en propósito me conmueve más allá de las palabras. Es demasiado joven para entender el peso completo de lo que está diciendo, pero veo en ella las semillas de alguien que pasará su vida protegiendo a otros. Ya sea que se convierta en veterinaria, abogada, maestra o algo completamente diferente, sé que llevará adelante las lecciones de nuestro viaje juntas. Recordará lo que se siente ser genuinamente vista y amada. Reconocerá la diferencia entre cuidado que sana y cuidado que daña. Confiará en sus instintos sobre personas y situaciones. Más importante, sabrá que supervivencia no es solo sobre soportar trauma, es sobre prosperar más allá de él, sobre usar tus experiencias para crear algo hermoso y significativo. Mientras escribo esto, está en el cuarto de al lado practicando piano, una habilidad que pidió aprender, no algo impuesto sobre ella por apariencias. La música flota por nuestra casita, imperfecta pero alegre. El sonido de una niña que se siente libre de cometer errores porque sabe que es amada sin importar qué. La melodía se mezcla con sonidos domésticos ordinarios, la lavadora de trastes corriendo, la calefacción prendiéndose, el zumbido distante de tráfico en la calle afuera. Es la sinfonía de una vida vivida auténticamente, sin pretensión o actuación. Miro mis manos ahora, todavía desgastadas de décadas de cuidar, pero ya no cargando el peso de la impotencia. Estas manos sostuvieron a una niña que se moría y le devolvieron la vida. Recolectaron evidencia que la liberó del tormento. Firmaron papeles que hicieron oficial nuestro amor. Le trenzan el cabello cada mañana y le revisan la fiebre cuando está genuinamente enferma. Son las manos de una madre ahora, no solo de una cuidadora. Son las manos de una mujer que aprendió que amor sin acción es solo sentimiento. Pero amor con valor literalmente puede salvar una vida. Si te has quedado conmigo a través de toda esta historia, si has sentido los ecos de tus propias experiencias en la mía, entonces entiendes por qué necesitaba contarla completamente, honestamente, sin disminuir el dolor o apresurarse a respuestas fáciles. La verdad es que recuperación de abuso sistemático es complicada y continua. La verdad es que pelear gente poderosa requiere más valor del que la mayoría de nosotros pensamos que poseemos. La verdad es que amor solo no es suficiente. Requiere abogacía, persistencia y a veces sacrificar todo lo que pensabas que querías por lo que sabes que está bien. Pero la verdad también es que sanación es posible, que los niños son más resistentes de lo que imaginamos, que familias pueden crearse a través de elección y compromiso en lugar de solo biología, que a veces nuestras heridas más profundas se convierten en la fuente de nuestra fuerza más grande. ¿Alguna vez has amado a alguien que no podía amarse a sí mismo todavía? ¿Alguna vez has visto abuso disfrazado como cuidado y te has preguntado si lo estabas imaginando? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre seguridad y verdad, entre protegerte y proteger a alguien más vulnerable? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Comparte lo que le habló a tu corazón.
lo que desafió tus suposiciones, lo que te dio esperanza para tu propio viaje. Si esta historia te tocó, por favor dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a otras mujeres y hombres que necesitan saber que no están solos en sus experiencias de amar, perder, pelear y sanar. Para más historias que exploran la complejidad de relaciones familiares, el poder de resistencia y la belleza de familias encontradas, haz clic en nuestra serie especial de podcast vinculada a la izquierda. Hemos reunido narrativas que honran todo el espectro de experiencia humana, el dolor y el triunfo, la pérdida y la recuperación, la oscuridad y la luz. Gracias por caminar este sendero del corazón conmigo, por presenciar la transformación de Ava y la mía, por creer que amor combinado con valor realmente puede cambiarlo todo. Hasta que nos encontremos otra vez en nuestra siguiente historia, recuerda, eres vista, eres valorada, y tus observaciones sobre el mundo que te rodea importan más de lo que sabes. Hoy marca el 5º aniversario de la adopción de Ava, y celebramos con una fiestecita en nuestro patio, solo nosotras, la detective Santos y su familia, mi sobrino Tomasito, y 2 de las amigas más cercanas de Ava de la escuela. El paste fue hecho en casa, un poco chueco porque Ava insistió en ayudar con el betún, y fue perfecto de maneras que ninguna creación cara de pastelería podría haber sido. Mientras nos sentamos alrededor de nuestra mesita modesta bajo el árbol de manzana que plantamos juntas hace 3 años, vi a Ava soplar sus velitas y pedir un deseo que solo me susurró. Desee que todos los niños como yo encuentren a alguien como tú. Mi corazón casi se rompió y sanó de una vez en ese momento. Esta niña, que había soportado tortura sistemática disfrazada como cuidado maternal, estaba usando su deseo de cumpleaños no para juguetes o viajes o deseos personales, sino para la protección de otros niños vulnerables. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido a casa y los trastes estaban lavados y guardados, Ava y yo nos sentamos en su cama viendo el álbum de fotos que mantenemos de nuestra vida juntas. Página tras página de momentos ordinarios, hechos extraordinarios por su autenticidad, primeros días de escuela, disfraces de Halloween, viajes al zoológico, mañanas de domingo flojas leyendo cómics en pijama. «Ma», me dijo suavemente, usando la palabra con frecuencia creciente ahora que está segura en nuestra relación. «¿Extrañas la casa elegante?» Era una pregunta que había temido y para la cual me había preparado. Una que hablaba a la complejidad de una niña tratando de entender su propia historia y las decisiones que habían formado su vida corta. La casa era hermosa, le dije honestamente, pero no era un hogar. Un hogar no es sobre pisos de mármol o muebles caros. Es sobre sentirse segura, sentirse amada, sentir que perteneces exactamente como eres. Asintió pensativa. Luego se volteó a una página mostrándola en nuestro jardincito, manchada de tierra y sonriendo mientras sostenía un jitomate que había cultivado ella misma. «Me gusta más nuestra casa», dijo con la convicción de alguien que había aprendido a reconocer la diferencia entre apariencia y realidad. «Aquí puedo ser ruidosa y desordenada, y nadie se enoja». Sí, esa noche, mientras la vi dormir tranquilamente en su cuarto morado con sus muebles no coordinados y paredes cubiertas de su propia obra de arte, pensé sobre el viaje que nos había traído a ambas a este lugar de contentamiento tranquilo. Las batallas legales se habían terminado ya. Elena había cumplido 6 años de su sentencia de 12 años antes de morir de un ataque al corazón en prisión federal, llevándose sus secretos y su patología con ella a la tumba. Ricardo había completado su servicio comunitario y pagado restitución sustancial a las compañías de seguros que su familia había defraudado. Había reconstruido su vida a una escala más pequeña, encontrando significado en trabajo honesto y visitas ocasionales con la hija que estaba aprendiendo a conocer como la persona que verdaderamente era. La fortuna. Méndez se había ido, dispersa entre honorarios legales, pagos de restitución y el fideicomiso que Ricardo había preservado para el futuro de Ava. El penthouse había sido vendido, la colección de arte subastada, las inversiones de criptomonedas liquidadas para pagar por el daño hecho en la búsqueda de mantener el engaño elaborado de Elena.
Pero al perder todo lo material, habíamos ganado algo infinitamente más valioso: la libertad de construir una vida basada en amor auténtico, en lugar de riqueza performativa. La transformación en Ava durante estos 5 años había sido nada menos que milagrosa. La niña pálida y frágil, que una vez se encogía ante movimientos repentinos, había crecido a ser una niña confiada, curiosa, vibrante, que se acercaba al mundo con cautela apropiada pero entusiasmo genuino. Su salud era robusta ahora. No más fiebres misteriosas, no más visitas a hospital, no más gabinetes llenos de medicamentos que no necesitaba. Jugaba fútbol en la liga local, tomaba clases de natación en el centro comunitario y había aprendido a andar en bicicleta sin rueditas de entrenamiento en el parquecito cerca de nuestra casa. Más importante, había desarrollado la fortaleza psicológica que viene de saber que es valorada por quien es, en lugar de por el drama que su sufrimiento podía proveer a otros. Confiaba en sus propios instintos, hablaba cuando algo la molestaba, y había aprendido límites sanos de maneras que le servirían a través de su vida. La terapia que ambas habíamos recibido en esos primeros años cruciales nos había enseñado cómo navegar las emociones complejas y desafíos prácticos de nuestra estructura familiar inusual. La doctora Patricia Williams, la psicóloga infantil que nos había guiado a través de las conversaciones más difíciles, se había convertido tanto en apoyo profesional como amiga personal. Lo que han logrado juntas, me dijo durante nuestra sesión final, va más allá de sanar de trauma. Han creado un modelo para lo que se ve amor con abogacía. Han mostrado que familias pueden formarse a través de elección y compromiso en lugar de solo biología, y que a veces los lazos más profundos vienen del valor de proteger a alguien cuando nadie más lo hará. Mamatín. Sus palabras se quedaron conmigo mientras navegar los desafíos continuos de maternidad soltera, las complejidades de asegurar que Ava entendiera su historia sin ser definida por ella, y el balance delicado de mantener conexión con Ricardo mientras protegía la estructura familiar que se había convertido en nuestra fundación. La seguridad financiera provista por el fideicomiso de Ava me había permitido enfocarme enteramente en su bienestar, en lugar de preocuparme por supervivencia básica. Vivíamos modestamente, pero cómodamente, capaces de pagar cuidado médico bueno, educación de calidad, y el tipo de experiencias enriquecedoras que ayudan a una niña a desarrollar confianza y curiosidad sobre el mundo. Pero más que seguridad financiera, teníamos riqueza emocional que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. Teníamos chistes internos y tradiciones familiares, momentos silenciosos y celebratorios, la historia acumulada de 2 personas que se habían elegido mutuamente y comprometido a construir algo hermoso de las cenizas de algo terrible. Pensé sobre esa historia mientras preparaba desayuno una mañana típica de lunes, viendo a Ava organizar su mochila y parlotear sobre el proyecto de ciencias que estaba emocionada de presentar a su clase de tercero. La facilidad de nuestra rutina matutina, la ausencia de tensión o miedo, el placer simple de una niña que se acercaba a cada día con anticipación en lugar de terror, estas eran las métricas con las que medía nuestro éxito. Margarita, me dijo, usando mi nombre cuando quería discutir algo serio. La ma. Chen preguntó si podrías venir a hablar a nuestra clase sobre ser madre adoptiva. Dijo que muchos niños necesitan familias como la nuestra. La ma. Chen era la maestra de Ava, una mujer sabia que entendía que la estructura familiar de cada niño era única y valiosa. Su petición reflejaba un reconocimiento creciente de que nuestra historia podía servir como aliento para otros navegando viajes similares. ¿Qué te gustaría que les dijera?, le pregunté, curiosa sobre cómo Ava percibía nuestra experiencia y qué aspectos pensaba que podrían ser útiles compartir. Que a veces las mejores familias son las que las personas eligen unas para otras, dijo con la simplicidad profunda que los niños a menudo traen a temas complejos. Y que no tienes que quedarte en lugares que te lastimen, que hay adultos que pelearán por los niños aunque dé miedo. Su perspectiva me recordó por qué nuestra historia importaba más allá de nuestra propia sanación. En un mundo donde abuso infantil a menudo pasa detrás de puertas cerradas, donde riqueza y estatus social pueden proteger a perpetradores de consecuencias,
donde cuidadores a veces se sienten impotentes para desafiar sistemas diseñados para proteger adultos en lugar de niños, nuestra experiencia ofrecía prueba de que abogacía determinada podía hacer la diferencia. A través de los años, había hablado en conferencias para trabajadores de cuidado infantil, sesiones de entrenamiento para profesionales médicos y grupos de apoyo para personas que habían sobrevivido varias formas de trauma familiar. Cada vez, enfatizaba los mismos mensajes centrales. Confía en tus observaciones, documenta tus preocupaciones, encuentra aliados que escuchen, y recuerda que cada niño merece protección sin importar la posición social o recursos financieros de su familia. Las cartas y correos electrónicos que recibía después de estas presentaciones confirmaron lo que la detective Santos había observado, que compartir nuestra historia había alentado a otros a hablar sobre situaciones que habían presenciado, llevando a investigaciones que protegieron niños vulnerables que de otra forma podrían haber continuado sufriendo en silencio. Una carta en particular se quedó conmigo, de una enfermera escolar en Puebla que escribió: «Después de escuchar tu historia, confié en mis instintos sobre un estudiante que siempre estaba enfermo, pero nunca parecía mejorar a pesar de tratamiento médico extensivo. La investigación reveló una situación muy similar a lo que Ava experimentó. Ese niñito está seguro ahora porque tuviste el valor de compartir lo que aprendiste». Estas conexiones entre nuestra experiencia y la protección de otros niños le dieron significado al dolor que habíamos soportado y los riesgos que habíamos tomado para escapar de él. Transformaron nuestra historia personal en parte de una narrativa más grande sobre la responsabilidad que los adultos tienen de proteger niños, aun cuando hacerlo desafía gente poderosa o suposiciones cómodas. Al mismo tiempo, era cuidadosa de no dejar que nuestro papel público eclipsara la realidad privada de construir una vida juntas. Ava necesitaba ser una niña normal con preocupaciones normales, no una niña póster para resistencia de sobreviviente o un símbolo de triunfo sobre adversidad. Jugaba con casas de muñecas y coleccionaba calcomanías, y se preocupaba por exámenes sorpresa y discutía sobre la hora de dormir como cualquier otra niña de 8 años. También sucedía que era alguien que había sobrevivido a abuso médico y encontrado seguridad a través de los esfuerzos de una cuidadora, que se rehusó a permanecer en silencio. Pero esa era su historia, no su identidad. El balance entre honrar nuestra historia y proteger su infancia era uno que navegaba diariamente, siempre verificando con ella sobre lo que se sentía cómoda compartiendo y asegurándome de que entendiera que su privacidad era más importante que cualquier bien público que nuestra historia podría servir. ¿Te gusta cuando la gente sabe sobre nosotras?, le pregunté una vez después de una presentación particularmente intensa, donde varios miembros de la audiencia se le habían acercado con preguntas bien intencionadas pero intrusivas sobre su infancia temprana. «Me gusta que ayude a otros niños», dijo pensativa. «Pero a veces solo quiero ser Ava que es buena en matemáticas y mala en ortografía, no Ava que fue envenenada por su mamá». Su sabiduría sobre la complejidad de identidad de sobreviviente me impresionó repetidamente. Entendía intuitivamente que aunque su experiencia era parte de su historia, no tenía que ser el aspecto que definiera su personalidad o su futuro. Este entendimiento le sirvió bien mientras navegaba amistades con niños que venían de estructuras familiares más convencionales. Podía explicar nuestra relación en términos apropiados para la edad, sin sentirse avergonzada o diferente, y sus amigos aceptaban nuestra familia como solo una de muchas variaciones en el tema de personas que se amaban y se cuidaban mutuamente. La normalidad de sus relaciones sociales fue tal vez la mayor indicación de que nuestro enfoque de sanación había sido exitoso. No se cargaba como víctima o sobreviviente, sino simplemente como una niña que había encontrado su lugar en el mundo y se expandía confiadamente desde esa base segura. Su confianza se extendía a su trabajo académico, sus actividades deportivas y sus búsquedas creativas. Sobresalía en la escuela sin la presión de ser perfecta que había caracterizado sus años tempranos. Cometía errores, aprendía de ellos y seguía adelante sin el pensamiento catastrófico que a menudo acompaña trauma infantil. También desarrolló el tipo de empatía que viene de experiencia personal con vulnerabilidad. Se sentía naturalmente atraída a compañeros de clase que parecían solos o excluidos,
rápida para defender niños que estaban siendo molestados, e instintivamente protectora de cualquiera que pareciera estar sufriendo. Ava tiene perspicacia inusual sobre cuándo alguien necesita bondad extra, observó su maestra durante una conferencia de padres. Parece reconocer dolor de maneras que otros niños de su edad podrían pasar por alto, y responde con compasión genuina en lugar de lástima o curiosidad. Esta inteligencia emocional le serviría a través de su vida, pero también me recordó estar atenta a señas de que podría estar tomando demasiada responsabilidad por el bienestar de otros. Niños que han experimentado trauma a veces se vuelven hipervigilantes sobre la seguridad de otros, y quería asegurarme de que podía ser apropiadamente cariñosa sin sentirse abrumada por los problemas de todos los demás. Nuestras sesiones de terapia, que habían evolucionado de intervención de crisis a revisiones periódicas, nos ayudaron a navegar estas sutilezas de desarrollo post-trauma. La doctora Williams ayudó a Ava a entender que preocuparse por otros era una fortaleza, pero que no era responsable de arreglar los problemas de todos. Así como los adultos en su vida temprana habían sido responsables de protegerla en lugar de esperar que ella manejara sus necesidades emocionales. Estas conversaciones sobre límites apropiados y relaciones sanas eran continuas, tejidas en nuestras interacciones diarias y discusiones familiares sobre eventos actuales, amistades y dinámicas sociales. Eran parte del proyecto más grande de criar una niña que podía confiar en sí misma y en otros apropiadamente, que podía formar apegos sanos sin perder su identidad individual. Mientras Ava se acercaba a su 9º cumpleaños, me encontré reflexionando sobre cuánto nuestras vidas habían cambiado y se habían estabilizado desde esos días aterradores tempranos, cuando su supervivencia misma parecía incierta. Las fechas de aniversario que una vez habían sido disparadores para ansiedad, el día que fue hospitalizada, el día que Elena fue arrestada, el día que la adopción fue finalizada, se habían convertido en ocasiones para gratitud en lugar de trauma renovado. Habíamos desarrollado nuestra propia versión de estos recuerdos, reconociendo su significancia sin morar en su dolor. El día que Elena fue arrestada se había convertido en el día que te pusiste segura. El día de la adopción se había convertido en el día que nos volvimos oficiales. Las varias crisis médicas se habían convertido simplemente en cuando eras pequeña y estabas enferma, antes de que supiéramos lo que realmente estaba mal. Este reenmarcado ayudó a Ava a integrar su historia sin ser abrumada por ella, y me ayudó a procesar mis propias emociones complejas sobre el viaje que habíamos compartido. Podía reconocer el horror de lo que había soportado sin ser consumida por rabia hacia Elena o culpa sobre no haber intervenido antes. Podía celebrar nuestro lazo sin minimizar el trauma que lo había precedido. El trabajo de sanación, había aprendido, no era sobre olvidar o minimizar lo que había pasado, sino sobre integrar esas experiencias en una historia más grande de supervivencia, crecimiento y vida con propósito. Se trataba de usar la sabiduría ganada a través de sufrimiento para crear algo significativo y hermoso. Mientras vi a Ava jugando en nuestro patio con niños del vecindario, su risa mezclándose con la de ellos en la luz del sol de tarde, sentí la satisfacción profunda que viene de saber que has cumplido una responsabilidad sagrada. No solo estaba segura, estaba prosperando, no solo estaba sobreviviendo, se estaba convirtiendo en la persona que se suponía que fuera desde el principio. La niñita que una vez me había preguntado si la iba a lastimar ahora, corría a saludarme con abrazos espontáneos y compartía los detalles de su día con la confianza de alguien que sabía que era valorada y escuchada. La niña que había escondido galletas bajo su almohada ahora ocasionalmente se olvidaba de terminar su cena, porque estaba demasiado ocupada hablando de sus amigos o su libro más reciente. Estos momentos ordinarios de contentamiento infantil eran los milagros por los que había esperado durante esos días oscuros en el penthouse, cuando su supervivencia parecía tan incierta. Eran prueba de que amor combinado con valor realmente podía transformar vidas, que justicia era posible aun cuando las probabilidades parecían imposibles, que sanación podía pasar aún después de las traiciones más profundas de confianza. La inversión de todo lo que tenía que ofrecer, mi credibilidad, mi seguridad, mi invisibilidad cómoda,
Había pagado dividendos más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado, no solo en la sanación y crecimiento de Ava, sino en mi propia transformación de cuidadora impotente a abogada empoderada y eventualmente a madre en el sentido más pleno de la palabra. Había aprendido que amor sin acción podría sentirse significativo para la persona experimentándolo, pero ofrecía poca protección a la persona necesitándolo. Había aprendido que decir verdad al poder requería más valor del que pensé que poseía, pero que el valor venía de la necesidad de proteger a alguien más vulnerable que yo misma. Había aprendido que familias podían crearse a través de elección y compromiso, y que esos lazos podían ser tan fuertes como cualquier relación biológica. Más importante, había aprendido que nunca era demasiado tarde para convertirse en la persona que se suponía que fueras, para cumplir el propósito que te había estado llamando aún cuando no podías imaginar cómo responder. A los 63, había pensado que mi vida de acción significativa estaba detrás de mí. A los 68, descubrí que apenas había comenzado. Mientras el sol se ponía sobre nuestro jardincito, y Ava entró a empezar su tarea, manchada de pasto y brillando con la felicidad simple de una niña que había pasado una tarde jugando libremente con amigos, sentí la gratitud profunda que viene de saber que has participado en algo milagroso. Ambas habíamos renacido a través de nuestro viaje juntas, ella de víctima a sobreviviente a próspera, yo de cuidadora con corazón roto a abogada feroz a madre confiada. Habíamos creado algo hermoso de algo terrible, probado que amor con abogacía realmente podía mover montañas, y construido una familia que honraba tanto nuestras historias individuales como nuestro futuro compartido. El penthouse con sus 47 ventanas se había ido, desplazado por una casita llena de risa y proyectos de arte, y los detritus acumulados de una vida vivida con intención y alegría. La riqueza acumulada a través de manipulación del mercado de valores y fraude de seguros había sido reemplazada por el tipo diferente de abundancia que viene de relaciones auténticas y vida con propósito. Y la niñita que una vez había sido sistemáticamente envenenada por la persona que se suponía que la protegiera, se había convertido en una niña confiada, curiosa, próspera, que se acercaba a cada día con la expectativa de bondad en lugar del miedo al daño. Estos eran los retornos sobre una inversión del corazón, los dividendos del valor, el interés compuesto de amor combinado con acción. Eran prueba de que a veces los riesgos más grandes producen las recompensas más significativas, que hablar por los que no tienen voz puede transformar no solo sus vidas sino la tuya, y que aún en las circunstancias más oscuras, esperanza y sanación permanecen posibles. Gracias por caminar este sendero del corazón conmigo, por presenciar la transformación de Ava y la mía, por creer que amor combinado con valor realmente puede cambiarlo todo. Hasta que nos encontremos otra vez en nuestra siguiente historia, recuerda, eres vista, eres valorada, y tus observaciones sobre el mundo que te rodea importan más de lo que sabes.